déjeme y le voy dando narración de lo que está diciendo en este momento. El Consejo de Gobierno continuará monitoreando de forma muy cercana el paso de su política monetaria acomodaticia a la economía real en los próximos meses. Cuando tengamos más información, incluyendo las proyecciones del staff, estaremos en mejor posición para subrayar las condiciones económicas y la distribución de riesgos alrededor de estas vías. El Consejo de Gobierno actuará utilizando todos los instrumentos disponibles en su mandato. Déjeme ahora explicar nuestra visión en detalle, empezando con el análisis económico. El Producto Interno Bruto aumentó 0.6% en el primer trimestre del 2006, después del 0.4% del último trimestre del 2015. El crecimiento sigue apoyado por la demanda doméstica, mientras que las exportaciones han permanecido modestas. La información que viene apunta a un crecimiento del segundo trimestre, pero en una menor tasa que en el primer trimestre. Viendo por delante, continuamos esperando que la recuperación económica proceda a un ritmo moderado. La demanda doméstica sigue siendo apoyada por la transmisión de la política monetaria a la economía real. Condiciones favorables siguen apoyando la recuperación y la inversión. También existen las ganancias por las reformas pasadas. También habla de los bajos precios de la energía que ayudan al ingreso real y al consumo. En adición, la estancia fiscal de la eurozona se espera que se mantenga ligeramente expansionista en 2016 y que se vuelva neutral en 2017 y 2018. Al mismo tiempo, los vientos en contra para la recuperación de la eurozona, incluyendo el resultado del referéndum británico y las incertidumbres geopolíticas, contendrían el desarrollo de los mercados, hacen más necesario el ajuste del sector financiero en las hojas de balance y la implementación de las reformas estructurales. Contra este marco, el pronóstico de crecimiento de la eurozona sigue apuntando hacia la baja. De acuerdo con la staff de la eurozona, la inflación anualizada en junio del 2016 fue de 0.1%, por arriba del menos 0.1% de mayo, reflejando mayormente precios de energía más altos y expectativas de inflación también. Viendo hacia adelante, en los precios futuros del petróleo, los precios se espera que permanezcan muy bajos en los próximos meses hasta que repunte en la última parte del 2016, mayormente reflejando los cambios en los precios de energía. Apoyados por nuestras políticas monetarias y la recuperación que se espera, las tasas de inflación deberían de aumentar más en el 2017 y 2018. Pasando al análisis monetario, la M3 sigue incrementándose a un ritmo robusto en mayo del 2016, con su cambio anualizado en 4.9% después del 4.6% de abril. Como en los meses anteriores, el crecimiento anualizado de la M3 fue mayormente apoyado por sus componentes más líquidos, con el agregado monetario más agudo, expandiéndose a una tasa anual del
del 9.1 desde el 9.7 de abril. Las dinámicas de préstamos observadas desde octubre del 2013 siguen. El ratio de préstamos a instituciones no financieras aumentó a 1.4% de mayo del 2016 comparado con el 1.2% de abril. Los préstamos a las empresas siguen reflejando la relación rezagada del ciclo de negocios, el riesgo de crédito y los ajustes en marcha de los sectores financieros y no financieros en sus hojas de balances. El crecimiento anualizado a consumidores sigue estable a 1.6% después del 1.5% de abril. La encuesta de prestamistas indica mejoras en las condiciones de suministro para los préstamos a consumidores y un crecimiento de la demanda entre todos los tipos de préstamos. Aún más, los bancos continúan reportando que los objetivos de financiación de largo plazo siguen teniendo términos más favorables en préstamos. Las medidas de política monetaria en marzo del 2016, desde mayo del 2014, siguen mejorando tanto para los consumidores como los flujos de crédito para la eurozona. La totalidad de las medidas desatarían más crecimiento en el préstamo y estarían apoyando, por lo tanto, a la economía real. A la luz de las incertidumbres es esencial que el canal bancario siga funcionando bien. En suma, una revisión cruzada del resultado de nuestro análisis económico con las señales que vienen del análisis monetario confirman la necesidad de preservar un grado de acomodación monetaria apropiado para asegurar el regreso de la inflación a los niveles que estén por debajo pero pegado al 2% sin más demoras. La política monetaria está enfocada en mantener la estabilidad de precios en el mediano plazo y su estancia acomodaticia impulsa la actividad económica, como hemos enfatizado repetidamente por el Consejo y con eco en discusiones de política monetaria. Además de las políticas monetarias, otras áreas de política deberían de estar contribuyendo, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. La implementación de las reformas estructurales necesitan ser esenciales para reducir el desempleo estructural y mejorar la eurozona. Las reformas estructurales son necesarias en los países también en aquellos lugares donde se necesitan más reformas en sus economías. El enfoque debería ser en acciones que aumenten la productividad y mejoren el ambiente de negocios, incluyendo la provisión de un adecuado nivel de infraestructura, el cual es necesario para impulsar el crecimiento y la creación de empleos. La mejora de las iniciativas de inversión, incluyendo la extensión del plan de Juncker, la unión de mercados y la resolución de los préstamos no desempeñantes es importante. En este ambiente, la rápida y decidida implementación en línea con las recomendaciones de la eurozona aprobadas recientemente por el Consejo de Gobierno no solamente nos llevarán a un crecimiento sustentable más alto, sino que también hará a la eurozona más resistente a los impactos. La política fiscal debería de apoyar la recuperación económica mientras siga en cumplimiento con los acuerdos de política fiscal. La implementación del Pacto de Estabilidad
es crucial para mantener la confianza en el marco fiscal. Al mismo tiempo, todos los países deberían de intentar una composición más amistosa para el crecimiento en sus políticas. Y ahora estamos a su disposición para preguntas. Y ahí se ve una manita alzada justo enfrente de Mario Draghi. Bueno, comienza la sesión de preguntas y respuestas del Financial Times. El Brexit ha revivido las preocupaciones para el programa de expansión cuantitativa. El Consejo de Gobierno ha considerado relajar las reglas de las compras del programa de compras, y con el Consejo de Gobierno considerando comprar qué tipos de instrumentos. Como dijimos antes, discutiremos básicamente... Ay, perdón. Perdón, se me fue... Cambié de canal y se... Oh, no me está llegando aquí. Pero... perdón, acabo de recuperar la señal. Le están haciendo ya otra pregunta que tiene que ver con señalamientos que hace el Fondo Monetario Internacional para algunos bancos en Portugal. Dice, es un riesgo que estás tomando en cuenta. ¿Piensa usted que hay alguna especie de apoyo público para los bancos? ¿Es aceptable o de hecho deseable? Yo creo que está preguntando sobre el tema de la banca italiana y Portugal. Dice, como dije en la introducción, la política monetaria apoya la actividad económica y se enfoca en mantener la estabilidad de precios, pero también otras políticas son necesarias para poder sacar los mejores beneficios de nuestra política monetaria, incluyendo el hacer frente a los préstamos que no están al corriente en la eurozona. Así que esto es una reforma importante y seguimos que consideramos que sea importante. Es algo que no diría todavía es un riesgo, pero sí es algo que tenemos que hacer frente. ¿Y cuál era la otra pregunta? Le preguntaba Draghi. Responde sobre el tema de los bancos, el periodista. Dice Draghi, bueno, tenemos en marcha unas reglas y como he dicho varias veces, estas reglas continúan con toda la flexibilidad, el poder y la responsabilidad de activar estas reglas en cumplimiento con la Comisión Europea está ahí, precisamente. Es decir, no se quiso pronunciar sobre el tema de si es necesario o no meter fondos públicos a los bancos en Italia. Del fondo de la Market News International dice que si las encuestas fueron conducidas después del Brexit. Y la otra pregunta es, usted dice repetidamente que necesita más tiempo e información para ver el impacto exacto, pero parece generalizado que la mayoría de los observadores esperan que sea un tema de cuándo y qué tanto debería de actuar. Así que a la gente que está asumiendo esto, podría ayudarle un poquito si hay una posibilidad de que ya hayan hecho suficiente. La primera pregunta dice Draghi, yo francamente no puedo recordar cuando la encuesta, si fue antes o después, pero en el pronóstico de inflación
señalaba que el Brexit sería de gran impacto hasta este momento. Las expectativas de inflación, ahora que tenemos una divergencia más amplia en cuanto a las expectativas y en cuanto a las expectativas de mercado, dice, en cuanto a la primera, permanecen prácticamente igual, 1.5 para el 2017 y 1.8 de inflación para la expectativa de mediano a largo plazo del SPF. En la otra mano tenemos las expectativas del mercado, que en los días inmediatamente después del Brexit bajó significativamente, y después una explicación inmediata es que hay factores tácticos para tal decline, por ejemplo el impacto de los rendimientos de los bonos, y esto refuerza este efecto. En la otra mano, aun cuando se recupera el sentimiento, no hemos visto todavía una recuperación similar en las expectativas basadas en mercado, así que nuevamente no podemos decir mucho sobre esto en este momento. Necesitamos más tiempo para determinar cuál es el estado de las expectativas de inflación del mercado. En la segunda pregunta, simplemente me gustaría reiterar lo que dije antes, lo que será hasta en los próximos meses, cuando tengamos más información, inclusive cuando tengamos las proyecciones, que podamos señalar las condiciones económicas y su camino más probable. Quiero subrayar en respuesta a su pregunta, si fuera seguro que alcanzaríamos nuestro... no, para asegurar que alcanzaremos nuestro objetivo usaremos todos los instrumentos de nuestro mandato. Es decir, subrayo la disponibilidad, capacidad y habilidad para hacerlo. Es lo que dice Mario Draghi. Cambian de periodista. Del Handelsblatt. Hasta ahora, los bancos han sufrido más del Brexit, parece. Son muy importantes para la transmisión de la política monetaria, así que usted ve que tal vez haya alguna necesidad de actuar. Y la segunda pregunta es sobre el tema en el momento de las compras de bonos ligadas a capital clave. ¿Cambiaría esto en un futuro cercano? Gracias. En cuanto a la primera pregunta, Draghi contesta. Dice la primera: está bien, los bancos son importantes, especialmente importantes para la eurozona, lo que es básicamente una economía basada en bancos, en donde la intermediación del crédito es mayormente a través del canal bancario. Los equities de los bancos luego del Brexit fue especialmente golpeado, y especialmente en la eurozona, y especialmente en aquellos bancos con mayor proporción de préstamos no desempeñantes. Los precios de las acciones son de significancia para los creadores de política monetaria, porque cuando hay una caída y se presume que vaya a permanecer así, el costo del capital aumenta y por lo tanto el retorno neto del préstamo declina, y del lado del banco van a tener un comportamiento bancario más conservador. Por eso es que nos importa el tema del valor de las acciones de los bancos para la política monetaria. Pero vamos a considerar esto en una especie de una perspectiva de mediano plazo. En cuanto al tema de la solvencia, los bancos están mejor, si no es que mucho mejor que como estaban antes. Déme darle un número. El promedio de Capital Quartier 1 solía ser 9%,
para los 130 bancos supervisados por el Banco Central, era 9% en 2012 y ahora es alrededor del 13% ahora. Así que desde el punto de solvencia, uno podría concluir que hay una serie de acciones que se han tomado en los últimos 3 4 años, como las nuevas regulaciones, la supervisión, como dije, un sistema supervitorio más robusto, pero también una nueva clasificación armonizada de los préstamos impagos, dando una provisión sustancial para estos préstamos o las partes más débiles de la hoja de balance y también finalmente nuestro papel que ha jugado la política monetaria. Todas son razones por las cuales los bancos son mejores, sino que mucho mejor capitalizados de lo que estaban antes. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que dirigir es que hay una baja rentabilidad y no tanto un problema de solvencia. Y como usted sabe, la próxima semana, el 29 de julio, vamos a publicar el resultado de la última prueba de resistencia de la Unión Bancaria, incluyendo eh, las instituciones supervisadas por nosotros. Está el organismo también condujo una misma prueba para los 56 bancos directamente bajo su supervisión y tendremos una visión de las demandas de capital para finales de este año. Así que, entonces, ¿qué tal? Vamos a pensar qué pasa con los préstamos no pagos. ¿Es un problema significativo? Sí, para la rentabilidad futura y para la capacidad, la habilidad de los bancos que tienen para prestar. Es un problema que tiene que ser dirigido porque es un obstáculo en la transmisión de nuestra política monetaria. Y lo que uno diría sobre esta solución de los programas estos es basado en 3 pilares. El primero es una approach de supervisión consistente, el desarrollo en segundo lugar de un funcionamiento completo de mercado de préstamos no pagos y el tercero, acciones en pasar legislaciones y forzar la implementación del mercado de estos préstamos no pagos. Esta revisión de legislaciones de banca corporativa y otras acciones y posiblemente también tener un respaldo bancario cuando hubiera circunstancias excepcionales y este mercado no esté funcionando bien, entonces entrar para evitar fallas, ¿no? La segunda pregunta, no, la respuesta es no, no tenemos discusiones sobre ese tema. Gracias. Pero solo quiero ser muy preciso. ¿Cuál era la pregunta otra vez? Dice. No le hemos dado atención a ese problema. Confirma Draghi. Bueno. Se ve que desde el principio había pensado decir que no, pero ya no se acordaba la pregunta, pero bueno. Regresando al efecto del Brexit. Dice, asumiendo que hubiera un shock como el que se calcula, no entendí la pregunta, pero bueno. La segunda pregunta tiene que ver con la escasez de bonos. Si las tuvieran, ¿cómo cambiarían los parámetros? ¿Hay retos legales para hacer esto? Dice, en la primera pregunta, dice Draghi, la cifra que ha circulado fue un impacto
del 0.2 a 0.5% en los próximos 3 años. Creo que la Comisión tiene una cifra similar de 0.25 a 0.5. Yo tomaría estas previsiones con un poco de cautela. En primer punto, las incertidumbres mayormente prevalece debido a que primero estas cifras dependen al final de cuentas en qué tanto tiempo se extienda el tiempo para las negociaciones, para cumplirse y por lo tanto para dar un panorama cierto, el cual no tenemos ahora mismo. Y en segundo lugar, estas cifras dependerán también del resultado de estas negociaciones. Así que creo que tiene que ser tomado con cierta precaución, ¿no? Lo que sí es claro es que los mercados financieros y en el sector financiero, en los cambios en los precios de las acciones, han reaccionado en una forma pues bastante resistente al evento. Hemos observado muy pocas disrupciones, ni en el sector bancario ni fuera de este, y esto entre otras cosas porque tenemos una gran abundancia de liquidez y tenemos una cantidad de acciones que se han ya tomado en los bancos, asegurándose que haya disponibilidad para los bancos y ciertamente por la política monetaria acomodaticia tomadas por los bancos centrales en el momento actual. Pero también porque, como dijimos antes, hay una especie de sistema regulatorio más robusto en todo el mundo. Y esto asegura mayor resistencia en los mercados y en los bancos. Así que creo que es muy pronto para decir cuál sería el impacto final. La única cosa que podemos decir es que hay un riesgo que se ha materializado y es un riesgo hacia la baja, claro. En la segunda pregunta sobre la posibilidad de dificultades de ejecución del programa de compras que podría enfrentar. Primero déjeme decir que nosotros, nuestro programa de expansión como el Taltro y otros programas han sido bastante exitosos. Están abriendo la recuperación económica, regresando la inflación a nuestro objetivo. En segundo lugar, como ya he tenido la oportunidad de decir antes, estaremos dándole atención el día de hoy a las discusiones de instrumentos específicos, pero en el pasado ya tuvimos bastante evidencia, no solo para nuestra disponibilidad de actuar, sino nuestra disponibilidad de actuar, pero sino también para ser capaces de adaptarnos en nuestros programas para que podamos alcanzar nuestros objetivos de compras de 8.000 millones de euros al mes hasta marzo del 2017 y más allá si fuera necesario. Y creo que en los próximos meses donde seamos capaces de cumplir este objetivo, no, pues le daremos suficiente atención a la evidencia que hemos estado recopilando en los últimos meses, con la capacidad de explotar la flexibilidad que nuestro propio programa nos da, ¿no? Dicho de otra manera, no creen que haya escasez todavía y no han pensado, no tienen una solución pública para esto, ¿no? Hablan de la publicación de un artículo de las formas de estimar el resultado con medidas más robustas apuntando al 6%, que es mayor a lo que la mayoría de la gente estima. ¿Cuál es su visión que ve más convincente en el pronóstico de
Bueno, pero me paso a la segunda pregunta. Si han considerado algunas otras formas de desertar los programas de compras o si podría extenderse más allá del 2017. Dice, gracias, dice Draghi. Sí, estoy consciente de esta publicación. Es un estimado de el gap de producción que hay. Hay varias formas de estimarlo y nosotros hemos estado tomando en cuenta las distintas definiciones de este gap cuando diseñamos nuestra política monetaria, incluyendo esta que usted menciona. Creo que esa es la respuesta a la pregunta. ¿Quieres agregar algo más? Le dice a Víctor Constancio. Gracias, Víctor Constancio. Solo agregar que enseñé este trabajo el año pasado en un discurso que hice, entre otros, que también que eran estimaciones internas. Así que hay una gran variedad de documentaciones y diferentes modales que vienen que varían un poco, así que no hay una sola opción y decir este es mejor que el otro, pero este modelo que hablaba del 6%, del 0.6%, llegando a esta conclusión basado en la asunción de que las variables en el modelo explicarían lo que estaba pasando a la inflación y para alcanzar en ingeniería reversa que debería de ser -6 para esperar la inflación que tenemos. Pero esto es totalmente un modelo dependiente, así que todo debería de estar analizado con todas las incertidumbres que hay en este concepto, ¿no? La otra pregunta no lo hemos discutido, dice Draghi. Cambian de periodista del país. Países como Portugal o España necesitan reformas sustanciales. ¿Usted cree que un país como España, que ha reducido su déficit, que ha mejorado las reformas de pensiones, etcétera, merece la multa? ¿Y cree que la sanción puede ser un riesgo para la estabilidad de la eurozona? No le van a contestar, ¿eh? Te lo puedo adelantar de una vez. Gracias, dice Draghi. La decisión sobre la sanción a España o a otros países es totalmente en las manos de la Comisión, la cual, como en otros casos, tiene la responsabilidad, el conocimiento y el poder para tomar esta decisión. Y eso es todo lo que le contesta. ¿Qué le dije? No le contestaron. Cambian de periodista del Nikkei. La reunión del grupo de los 20 en China. ¿Qué tipo de mensaje quiere mandar a sus colegas para la reunión que viene? ¿Ve otros riesgos hacia la baja fuera de la eurozona? Draghi se toma su tiempo. El mensaje, dice Draghi, que probablemente salga es que el mensaje que puedo esperar que surja sería un mensaje de estabilidad. Y el mensaje que vendría de la eurozona en específico sería un mensaje de que la recuperación continúa, aunque a un ritmo más lento, en medios de una gran incertidumbre. Incertidumbres que no son solamente o no especialmente viniendo de la eurozona, pero también de distintas partes del mundo. Y en este clima de incertidumbre general,
no solamente económica, sino mayormente geopolítica. Es muy importante que haya un mensaje de estabilidad de esta reunión del Grupo de los 20. Las políticas son en todos lados muy acomodaticias. El sistema financiero y el sistema bancario es un poco más fuerte de lo que era antes. Así que es muy importante que salga este mensaje de estabilidad. Cambien de periodista otra vez y... Tonia Mastroboni de la República pregunta, más temprano esta semana hablaban de repensar el tema de la troika, que si hubo una discusión en el Consejo o qué es lo que piensa usted. Y la segunda pregunta es qué tan preocupado esté del tema de Turquía, que si podrían tener un impacto en la recuperación de la eurozona. En la primera pregunta dice Draghi, como usted sabe, nosotros somos parte de la troika debido a la legislación de los paquetes que fueron pasados hace años. Y entonces había una buena razón por involucrarnos en los programas en aquellos países donde la eurozona no tenía experiencia sobre cómo manejar estas situaciones. Así que tenía sentido tener a todos los jugadores, el Fondo Monetario, la Comisión, el Banco Central. Y también es un buen caso para el Banco Central para ser parte de esto, porque así podemos tener información acerca de la solvencia y sobre la estabilidad financiera de lo que los países o las contrapartes de política monetaria estén, ¿no? A través de los años, los actores han adquirido experiencia y el Banco Central, especialmente en los últimos 2 años, ha tenido un rol que es más específico a sus capacidades y sus habilidades, entre ellas el sector financiero y bancario, ¿no?, en estos países. Ahora, para cambiar la troika tendremos que cambiar la legislación. No es nuestra tarea hacer eso. Es del Parlamento Europeo, es de los legisladores, es de ECOFIN, es del Eurogrupo, etcétera. Así que estamos listos para contribuir en toda nuestra extensión. Y en la segunda pregunta de Turquía, es muy difícil entender cómo es que estos incertidumbres geopolíticas podrían afectar la recuperación, porque las probabilidades son obvias, no son obvias. Por ejemplo, en caso de un Brexit había un reto claro, que era el canal comercial, ¿no? Pero cómo expresaría el impacto de tal evento en la eurozona, pues uno podría pensar en el canal de la confianza o el de servicios financieros. En el caso de Turquía es muy probable que todos estos eventos podrían afectar un poco la confianza, pero es muy difícil prever un impacto significativo para la recuperación de la eurozona, al menos en el término del futuro inmediato, ¿no? O sea, no nos pega. Cambian de periodista otra vez. Del New York Times dice: las compras de bonos corporativos han empezado muy recientemente, pero quería ver si tiene una visión de cuál es la expectativa de madurez. Y también me pregunto, tal vez es un poco obvio, pero podría explicar un poco el mecanismo de transmisión para esa
parte del programa de compra de activos. He visto algunos reportes cuestionando si realmente esto llega cercano al mandato de ustedes. Gracias. Dice, bueno, en términos de resultados, estamos viendo a la inflación regresando de acuerdo al escenario base. Si fuera a resultar un poco mejor a lo esperado, la inflación podría pasar del menos 0.1 al más 0.1. Eso es debido a los cambios en los precios de la energía. Pero aún si excluyéramos alimentos y energía, vemos una mejora en la inflación del sector de servicios, y tendremos que mantener en mente que de todos modos la inflación subyacente está fijada en niveles que no hay un movimiento hacia el alta en varios meses. Pero bueno, seguimos avanzando y en el ritmo avanzado de acuerdo con nuestra línea base. Para el final del año habría ciertos efectos de base con respecto a los precios del petróleo, los cuales harían que la inflación subiera y se mantuviera ahí en 1.2% para el próximo año, si no me estoy equivocando, para el próximo año. Así que esperemos estos efectos hacia el final del año. También nuestras políticas monetarias han sido tomadas al momento donde teníamos muchos otros factores contrarios o vientos en contra, ¿no? Entonces nos deberíamos de preguntar qué es lo que hubiera pasado si hubiera la ausencia de estas medidas de política monetaria. Pero cuando vemos a las consecuencias del impacto de nuestras políticas monetarias en los mercados financieros, no creo que haya duda de que han sido altamente efectivas. Solo para darle una idea, de apenas hace unos días, la medida de los ratios de préstamo en el tema bancario está en un mínimo histórico. La encuesta del servicio bancario mira que las condiciones de crédito y de volúmenes están mejorando y han seguido mejorando. Se espera que mejoren en los próximos meses, pero más importantemente, cuando vemos, si le preguntamos a los bancos, incidentalmente, esta encuesta fue tanto antes como después del Brexit, así que nos da oportunidad de observar si hay algo cambiando en las visiones, y ninguno de ellos parece cambiar sus visiones a esto, así que tal vez solamente muy pronto, o tal vez es que podríamos tener más adelante un poco de feedback sobre este tema. Pero básicamente, cuando se les pregunta por qué el crédito está aumentando, qué está motivándole a sus decisiones de préstamos, ellos responden: la competencia. Competencia entre bancos. Cuando 2 o 3 años atrás los flujos de crédito seguían negativos, la principal pregunta de cuál era la motivación atrás de estas decisiones de préstamo era riesgo. Así que ese es el cambio. Que la competencia fuera la respuesta desde hace varios meses. Esto es consistente con el producto de nuestras medidas de política monetaria. Así que todo esto está pasando a la economía real, lo estamos viendo a través de forma gradual en nuestra recuperación, que está avanzando de manera estable, aunque a un ritmo moderado. No sé mencionar otras cifras que ya mencioné anteriormente, como los precios de las acciones, los spreads entre la fragmentación, podremos decir, en la eurozona es por mucho ya terminada, entre países del centro y de la periferia.
entre las pequeñas compañías y los pequeñas y medianas empresas. Se ha reducido ese spread también. Entonces, ahí tiene usted. Y cambian de periodista. De Reuters mencionó antes que había necesidad para un respaldo para evitar problemas de los préstamos no desempeñantes. Y la segunda pregunta sobre estos préstamos impagos, especialmente en Italia, que es su país. ¿Qué tan urgente es la necesidad para capital? Porque se ha mencionado pronto que es gradual, tomaría tiempo, pero a veces el mercado tiene una urgencia que no puede esperar. Sobre esto dice Draghi en la primera pregunta sobre el respaldo público. Es una medida que sería muy útil y esto lo hemos acordado con la Comisión de acuerdo con las reglas existentes. Es importante y es inclusive más importante dado las reglas existentes. ¿Qué forma tomará? Esto tiene que estar acordado con la Comisión debido al tema de la competitividad o a la competencia. En la segunda parte, la primera medida es un gran problema, va a tomar tiempo solucionarlo. Ha tomado tiempo en todos lados, por cierto, para hacer frente a los préstamos impagos. Cuando llegan a este tamaño, toma tiempo en todos lados. Pero nosotros deberíamos estar conscientes de que mientras más tiempo tengamos esto, menos estará funcionando el sistema bancario, o por lo menos los bancos que tengan gran cantidad de préstamos no pagos. Y más dificultad tendrán estos bancos en transmitir nuestras políticas monetarias a la economía. También alto nivel de préstamos impagos hace a los bancos vulnerables a los mercados, como hemos visto recientemente. Las acciones bancarias han sido golpeadas, especialmente aquellos bancos con altos niveles de préstamos impagos. Y una de las razones de esto es que el futuro nivel de rentabilidad se pone en duda debido a que hay mucho capital que está atorado en estos préstamos impagos. Así que por un lado, tratando de resolver este serio problema lo más rápido que se pueda. Por la otra mano, uno entiende que por su naturaleza es lento para resolverse, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacerse para acelerar la resolución de estos problemas? Y una de estas medidas es tener un mercado que funcione bien para esos préstamos impagos. ¿Qué se necesita para este mercado? Muchas cosas. Entre una de ellas es crear un marco legislativo donde los préstamos impagos puedan ser comercializados y vendidos fácilmente. Algunos pasos se tienen que tomar en Italia y en tiempos recientes se han dado en la dirección adecuada. Más se debe hacer, pero especialmente para hacer frente a la legalidad de los préstamos impagos que hay, en la cantidad que hay. Por cierto, en los cambios legislativos debe ser tal que puedan ser redirigidos estos préstamos impagos anteriores, ¿no? Dándole un poco de seguimiento a la pregunta, la idea principal es que no hay para marchar más con el tema de la integración. Habla de distintos factores. Me pregunto si estas discusiones están yendo en la dirección adecuada. Y la segunda pregunta, el Fondo Monetario dijo que
señaló un banco, el de Frankfurt, como principal riesgo para la estabilidad financiera. Me pregunto si ustedes comparten estas preocupaciones. Para la segunda pregunta es fácil. No voy a comentar sobre ninguna institución bancaria en específico. En la primera pregunta dice, es muy importante que los cambios que hayan surgido, se han sugerido son racionales, pero es muy importante que tomen marcha en su marco apropiado. ¿Podríamos tener un mecanismo de reestructuración de deuda sin un presupuesto común? ¿O algo más avanzado, por ejemplo, políticas fiscales comunes? Estamos seguros de que tenemos todas las implicaciones para los mercados financieros y la estabilidad financiera revisada, y en general para la estabilidad en general, con estos cambios importantes al Tratado de Deuda Soberana. Estas son preguntas o propuestas que tienen su propia racionalidad, ¿no? Tomadas por sí mismas y vistas en un marco más completo del que tenemos ahora, ¿no? Llaman que el Parlamento Europeo han llamado para mover de Londres a Frankfurt debido a la proximidad del Banco Central. ¿Apoya estas llamadas? ¿Cree que es deseable este movimiento? No lo sabía, dice Mario Draghi, pero no tengo una visión específica sobre esto. Está así como haciéndose el que no conocía, ¿no?, el tema. Y todos sonriendo así como, te voy a contestar, ¿no? Están preguntando sobre monedas y billetes como eh, le pregunta que hay un claro compromiso del Banco Central hacia las notas bancarias. Sí, dice, nosotros sobre el billete de 500 euros pensamos que es un buen instrumento en manos. eh, si alguien dice, por ejemplo, nosotros no queremos darle comodidad de señalar a los criminales, entonces decidimos detener la producción para el 2018, a principios del 2018, para esta nota de 500, pero sigue su circulación y puede ser convertida en cualquier momento del futuro. Así que sigue siendo de curso legal. Le preguntan sobre un conflicto de interés. Dice, esta misma pregunta me hicieron 5 años cuando empecé en este trabajo y dije que no es un bank dealer, es un trader en Londres, si no hay un conflicto de intereses. Parece que eran preguntas así como para buscarle pies, pero en fin. Me gustaría señalar el tema de la solvencia de los bancos y con respecto a las preocupaciones de la rentabilidad de ellos. Cuando ve que de los principales bancos están cotizando a niveles récord bajos, eh, ¿usted cree que sigue habiendo una falta de confianza estructural en el sector bancario? ¿Usted cree que cree que los inversionistas están sobreenfatizando los riesgos? Y la segunda pregunta, hemos visto una recuperación significativa en los mercados accionarios
luego del Brexit, pero la información sugiere que los inversionistas, creo que cuando miran entre todo el mundo lo que es la Unión Europea fraccionada, bajo crecimiento, terrorismo, riesgos geopolíticos, nacionalismo y políticos que están fallando en responder, me pregunto cómo respondería usted como europeo y como cabeza del Banco Central de la Eurozona. Gracias, le dice Madre. Miren la segunda pregunta primero. Nuestra respuesta se apoya en alcanzar nuestro mandato y nuestro objetivo. Nuestra respuesta es asegurar la estabilidad de precios, pero de hecho generando crecimiento y creación de empleos. Nuestra respuesta estaría en asegurarnos de que los mercados libres sigan mejorando. Y eso es nuestro dominio, eso es nuestro trabajo. Nosotros consideramos que es muy importante como contribución para también dirigir las otras partes de nuestro continente que crea tanta preocupación en el resto de los aspectos. Y esto es lo que hacemos, es lo que somos responsables y es lo que creemos que tendremos éxito. En la primera pregunta, no quiero soslayar esta situación, no es un problema de solvencia, yo creo que es de rentabilidad, pero ya le dimos cifras para explicar por qué es que están mejor que hace años, pero de hecho sí tenemos problemas de rentabilidad y en especial en bancos con una amplia cantidad de préstamos impagos. Algo más también tiene que ver con desempeños, digamos, débiles en los últimos años, pero estoy muy confiado en que una supervisión más fuerte y una regulación más robusta y una mejor comunicación de hecho con las autoridades mejorarán esta situación y la percepción en el resto de los ojos del mundo, ¿no? Y creo que con esto ya terminaría la reunión. Termina la reunión y bueno, pues entonces denme ustedes unos 10 minutillos para descansar la voz y comenzaremos el programa de punto 9 del día de hoy. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 31 minutos. Lo dejo con música y regreso en un rato más.